Si hablamos de campo de prisioneros, seguro que más de uno se nos vendrá a la mente los crueles campos para prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial. En América, aunque menos conocidos para el gran público, tuvo sus propios campos donde internaban a soldados capturados. En este caso hablaremos de la Guerra de Secesión. Durante la Guerra Civil Norteamericana, el norte consiguió capturar unos 220.000 hombres, de los cuales murieron un 12%. En el sur, el número de prisioneros fue de unos 127.000, muriendo unos 23.000, algo más del 20%. Hay que recordar que en periodo de guerra la escasez suele ser pan de todos los días, y más aún cuando se trata de mantener prisioneros del oponente, por lo que no solían ser una prioridad. Tras el cambio de balanza que supuso la batalla de Gettysburg, los estados confederados empezarían a sufrir más y más carencias, pero lo que llama la atención es que la gran mayoría de muertes en los campos de prisioneros sureños provienen en su mayoría del campo llamado Andersonville, ya que de los 23.000 que mencioné, 12.000 perecerían en este lugar. A finales de 1863, la Confederación descubrió que necesitaba construir campos de prisioneros de guerra adicionales para albergar a los soldados de la Unión capturados que esperaban ser intercambiados. Mientras los líderes discutían dónde ubicar estos nuevos campamentos, el exgobernador de Georgia, el general de división Owell Cott, dio un paso al frente para sugerir el interior de su estado natal. Citando la distancia del sur de Georgia desde las líneas del frente, la relativa inmunidad a las incursiones de la caballería de la Unión y el fácil acceso a los ferrocarriles, Cott pudo convencer a sus superiores de que construyeran un campamento en el condado de Sumter. En noviembre de 1863, el capitán Sidney Winder fue enviado a buscar un lugar adecuado. Andersonville se abrió en 1864 y funcionó únicamente un año. En él se alojó a 30.000 prisioneros de la Unión, y si vamos a el porcentaje, el 50% era de fatalidad. En sí, Andersonville no era una instalación fuera de otro mundo, pero se explicaría el porqué de esta cifra tan alta en mortandad. Andersonville se componían de unos muros de madera que rodeaban a los prisioneros en el centro, no había barracones por lo que los prisioneros vivían a la intemperie, esto bajo órdenes del comandante de la prisión, Henry Wirth. Dentro del recinto había otra valla que rodeaba a los prisioneros, si estos la cruzaban los centinelas sobre las torres del muro tenían autorización para dispararles. En estas condiciones tanto la escasez de alimentos, malos tratos y el hacinamiento llevó a que cientos de prisioneros sucumbieran. Pero no solo esto provocaría las bajas en la de por sí peor prisión sureña, ya que el campo de prisioneros era regido desde dentro por un grupo de prisioneros llamados los Andersonville Fighters, que eran soldados de la Unión, en complicidad con los guardias confederados, se apoderaron del interior del lugar rugiendo con miedo, ya que se dedicaban a asaltar a los nuevos prisioneros que iban llegando al caso de asesinar a sus propios camaradas. No pasaría el tiempo hasta que los demás prisioneros hartos, se organizaron en un grupo contrario llamado reguladores, lo que llegó a una batalla campal dentro del campo de prisioneros, en sí era una guerra civil dentro de otra guerra civil. El conflicto concluiría con un juicio popular llevado a cabo por los reguladores a los raiders. Tras horas de juicio y testimonios se sentenció que los cabecillas y líderes de la banda fueran ejecutados en la horca. Aunque la desaparición de los raiders no supondría mejoras a las condiciones ya deplorables de los hombres, la guerra se estaba torciendo demasiado. Después del incidente de Fort Pillow el 12 de abril de 1864, cuando las fuerzas confederadas al mando del mayor general Nathan Bedford Forrest masacraron a los soldados de la Unión Negra en el fuerte de Tennessee. En respuesta, el presidente Abraham Lincoln exigió que los prisioneros de guerra negros recibieran el mismo trato que sus camaradas blancos. El presidente confederado Jefferson Davis se negó. Como resultado, Lincoln y el teniente general Ulysses S. Grant suspendieron todos los intercambios de prisioneros. En 1865, con el desmantelamiento de Andersonville y tras el fin de la guerra civil, se entablaron investigaciones sobre el trato a prisioneros de guerra. No pasaría el tiempo hasta que se investigaría a Andersonville. Según varios historiadores, las muertes masivas de prisioneros no se debieron adrede de los confederados sino a la incapacidad de poder mantenerlos ante el peligro de la contienda. Otros aluden a que se trataron de crímenes de guerra. Cabe resaltar que el comandante del campo, Henry Wirth, fue el único miembro del ejército confederado en ser acusado y declarado culpable de crímenes de guerra durante todo este conflicto. Wirth sería ejecutado en Washington. Actualmente el campo de Andersonville es sitio histórico, junto a su cementerio donde alberga cerca de 13.000 tumbas, algunas desconocidas.
A pesar de su corta duración, Andersonville quedaría en los anales de la historia de la Guerra de Secesión como el purgatorio e infierno para los soldados rendidos.